bienvenidos una vez más a esta serie Antes del Fin. En el primer video vimos dos detalles a los cuales apuntaba el salmista en el Salmo 49. El primero era el llamado para que el mundo entero escuche el anuncio, el mensaje. Y lo segundo era llamar la atención también sobre la insensatez de confiar en las riquezas, en las cosas materiales. Y entramos a ver ahora entonces, al anunciar señales antes del fin, por eso lleva como título esta serie Antes del Fin. ¿Qué hacer antes del fin? Porque ya después de que hayan sucedido las cosas no hay sentido. Es que miremos y qué dice nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos viendo que dice en el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 7, que dice: porque se levantará nación contra nación. Y aquí de pronto no le prestamos mucha atención a esto. A veces nos parece que no tiene que ver con nosotros. Algunos llegan a pensar que por ser creyentes somos apolíticos, otros que la política es del diablo. Bueno, muchas cosas que a veces como que no permiten mirar un poco estas situaciones, pero la realidad ¿cuál es? Que las naciones pelean por el poder, que los gobernantes se quieren establecer, perpetuar allí en el poder, y por eso vienen estos conflictos, por eso vienen estas peleas, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación, porque una nación pelea contra la otra, porque quiere mostrar su dominio y porque quiere adquirir más poder y más dominio. Y dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. La ambición creciendo desde los pueblos dirigidos por un gobernante. Y los pueblos de pronto no se dan cuenta, pero apoyan a veces al gobernante sin conocer las intenciones del gobernante. Total, es un sistema que se está moviendo sobre el mundo entero, pero el Señor lo anunciaba así. En las señales antes del fin, Él dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero luego entonces viene y nos dice, ahí en el capítulo 24, en el versículo 13, atentos con esto que dice, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, como en medio de las guerras por el poder, en medio de los afanes del hombre por conseguir riquezas, hay un anuncio, hay un llamado de Dios a que el hombre tenga esperanza en Dios, porque todo lo de este mundo es pasajero. Mira, el mundo nos ofrece cosas de pronto muy buenas. A veces se llega a pensar que con tener dinero entonces se puede conseguir todo lo que se quiera en este mundo, pero la verdad todo es pasajero. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tienen la tranquilidad, no tienen la alegría, el gozo, no tienen libertad, muchas cosas. Entonces, solamente en el Señor sí se puede tener una verdadera libertad, sí se puede tener paz, se puede tener tranquilidad, solamente en Él. Pero cuando se logra entender de que todo este mundo es pasajero, pero que por las cosas de este mundo los pueblos, las naciones, los hombres se pelean unos a otros. Y por eso entonces el llamado de ¿a perseverar en qué? En lo primero que anunciaba el salmista, escuchar el mensaje que viene de Dios, que en todos los tiempos, difíciles, buenos, como sea, siempre ha estado siendo anunciado el mensaje de Dios. Y dice aquí el más, el que persevere, es decir, en medio de las circunstancias, sean buenas, sean malas, en medio de abundancia, en medio de escasez, más el que persevere, en medio de salud, en medio de enfermedad, en medio de alegría, en medio de tristeza, el que persevere, más el que persevere en medio de todas estas situaciones, dice, hasta el fin. O sea, hasta que todo termine, ese va a ser salvo. Tenemos que esforzarnos y entender que hoy hay muchas cosas que están jugando en contra de que el mensaje sea anunciado. Hay mucha desinformación, hay mucha tergiversación del mensaje, hay mucha contaminación, hay mucho caos, hay mucho engaño, hay mucha mentira. Pero tenemos que perseverar,
Pero si no nos damos cuenta que estas cosas están sucediendo, pues que nos tranquilizamos, de pronto el Señor nos concede un momento, en un golpe de gracia, llaman algunos, un momento de suerte, cierta estabilidad y como que entonces ya todo está bien, nada me hace falta, nada necesito y fácilmente la persona se puede llegar a desviar, se puede llegar a alivianar, se puede llegar a disipar olvidándose los tiempos que estamos viviendo. Por eso, antes del fin, ¿qué hay que hacer? Hay que estar alerta. Antes del fin, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar el mensaje del Señor. Antes del fin, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar porque la situación se va a poner cada vez más difícil. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue ese momento del fin para ser salvo. Y luego también entonces dice en el versículo 14, atentos con esto, y será predicado este evangelio en medio del caos. Por eso me parece magnífica ese anuncio que Dios concedió a través del salmista cuando él dice, es que yo voy a volverlo a leer para que sigamos adelante, dijo el salmista, oíd esto pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, así plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, todos escuchen por favor. Cuanto más en este tiempo que estamos viviendo hay que escuchar. Y entonces luego dice aquí el Señor en las señales antes del fin, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué va a ser predicado? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y recuerden que la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos. Y esto suena muy bonito, predicar el Evangelio, y a veces a esto tengo que apuntarle muy atentos, creyentes, muy atentos, los que sirven, muy atentos, los que se esfuerzan y que Dios les bendiga y les dé sabiduría y les dé ánimo de seguir adelante, pero muy atentos porque a veces solamente nos enfocamos en el compartir y en el atraer a muchos, pero nos olvidamos y para qué se atraen y para qué se comparten. Tenemos que estar preparados porque el tiempo no se va a detener, el tiempo va a seguir avanzando y un fin viene. ¿Y cuántos entonces están preparados para ese fin? Por eso el título de esta serie es Antes del fin, ¿qué hay que hacer? Atentos al mensaje del Señor. Entonces dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Suena bonito, pero la verdad es que, por favor, tengamos esto en cuenta. Cuando hay abundancia, hay desperdicio. Cuando hay abundancia, hay menosprecio. Cuando hay abundancia, entonces no se valora. Y eso puede suceder. Como hay tal difusión del mensaje, muchos lamentablemente se vuelven selectivos y dicen, ese mensaje no me gusta, este sí me gusta. Y como que se quedan con una sola parte del mensaje y aquí con el Señor es todo el mensaje. ¿Y qué es todo el mensaje? Todo el mensaje es que tenemos que escucharlo con mucha atención. Todo el mensaje es que van a venir cosas muy terribles sobre la tierra. Todo el mensaje es que tenemos que perseverar desde ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabe todo. No podemos desmayar en ningún momento, no podemos pensar, ay, Dios fue bueno hoy porque me respondió y mañana que no me responde, entonces ya no es Dios y no es bueno. No, Dios es bueno todos los tiempos, en todas las circunstancias. Dios es el mismo, Él nunca cambia. Nosotros vivimos en un mundo donde las circunstancias constantemente sí están cambiando, pero Dios no cambia y si permanecemos en Él nos damos cuenta que con Él vamos es adelante, pero si confiamos en las cosas de este mundo, en las riquezas, donde el salmista decía insensatez de confiar en las riquezas, entonces ahí eso sí nos pone arriba y abajo, a un lado y al otro, y las cosas se van tornando a veces difíciles. Entonces tengamos cuidado en esto, por favor, dice,
Una de las señales del fin será predicado este evangelio, y qué bueno, y que Dios bendiga a todos los que comparten, y que Dios bendiga los medios que se están utilizando. Pero por favor también tengamos en cuenta que en medio de la abundancia entonces empieza a haber selección de solamente una línea del mensaje, solamente una parte del mensaje, solamente una parte agradable del mensaje. Pero con el Señor el mensaje es todo, es el anuncio de que Él es amor, es el anuncio de que Él es perdón, es el anuncio de que en Él hay esperanza, pero es anuncio de que viene juicio sobre esta tierra, es anuncio de que el pecado y los pecadores serán destruidos, los que no se arrepientan, todo está allí incluido, y a todo tenemos que prestarle atención, oído a todo el mensaje completo. Y será predicado este evangelio. ¿Por qué motivo? Y a veces nos olvidamos de esta partecita. Miren, hay una razón por la cual va a ser predicado, porque en el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, peleando por el poder, peleando por cuál es más fuerte, peleando por cuál tiene más dominio, y pueblos apoyando a un gobernante en esas ideas a veces. Pero luego dice el Señor entonces en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para que quede testimonio en esas naciones que se quisieron poner arriba, que se quise pelear unos contra otros. Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Se supone que si se anuncia un mensaje es para que no pasen las cosas. Por favor, presten atención a esto. Se supone que si se anuncia es para que no suceda, como que por el contrario, se está anunciando lo que va a suceder. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? No caminar, no seguir en la corriente de este mundo, sino seguir a lo que el Señor nos diga. Entonces aquí estamos viendo antes del fin, señales antes del fin que fueron anunciadas por nuestro Señor. En los tiempos que estamos viviendo se ha vuelto muy, pero muy común escuchar de guerras, pero no solamente escuchar de guerras, lamentablemente ver guerras. Y si ustedes, cada uno en el lugar donde usted se encuentra, empiece a mirar su entorno, empiece a mirar los países circundantes donde ustedes habitan, y se podrán dar cuenta que hay conflicto, que hay guerras, que hay pelea, que hay alteración de los pueblos, y que esto cada vez está creciendo más, y que el ser humano como que se va volviendo indolente, el corazón se está endureciendo, y como que hay en las noticias, y las noticias no muestran tragedia, entonces las noticias no están buenas, y se buscan entonces las noticias que anuncien las tragedias, pero que se vean y que sean reales. Eso es lo que está pasando, que nos habla que estamos viviendo tiempos cercanos a ese final, y que cada vez la situación se va a poner más caótica, más difícil, pero que en medio de todo esto el mensaje va a ser anunciado. Y entonces viene la complejidad. Si anunciamos estas señales que hablan de guerras, miren, y lo digo con temor delante del Señor, el anuncio de este mensaje del tiempo final no es halagüeño, no es apetecido por los oyentes, no produce, esto no produce finanzas, porque no sé, algunos de pronto han dicho que hay un mensaje de la prosperidad. No estoy entrando en ese tema ahora, pero lo que sí estoy diciendo es que este tema es muy rechazado. Pero aquí está, y el Señor lo anunció, y aquí por eso dice señales antes del fin en el versículo 3. Y una de ellas es que el mensaje va a ser predicado. Y me atrevería a decir esto, según lo estoy leyendo aquí, no para que el mundo sea salvo. El propósito es que haya salvación, claro que sí, pero que lo escuchen. Pero más que la salvación es para que haya testimonio, que se anticipó, que se dijo: mire, esto va a suceder, no sigan en esa condición, y se le está anunciando al mundo entero. La pregunta: ¿lo está escuchando el mundo entero? Dios lo bendiga a usted que está escuchando en este momento, y que usted comparta este mensaje a otros que en su momento lo pueden ir en su lugar, lo puedan escuchar, porque sigue el Señor luego diciendo en el versículo 16: atentos a esto, miren, estos tiempos donde el hombre se aferra tanto a lo material, miren lo que el Señor le dice, y es verdad, esto no es para nosotros, es para un pueblo exclusivo de este mundo. Para ellos lo vivirán, pero si ellos lo viven, el resto del mundo va a estar en un conflicto todavía peor. Pero ¿qué les dijo el Señor a ellos? Dice en el versículo 14, 16, perdón: entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Qué terrible es esto que cuando vino el juicio de Dios sobre la torre que construía aquel hombre Nimrod, llamada la Torre de Babel, ese juicio vino porque la voluntad de Dios en ese momento era que ellos se desplegaran por toda la tierra y poblaran la tierra, pero ellos hicieron la voluntad de ellos y la voluntad de ellos fue reunirse en todos. Y no solamente reunirse, sino que dijeron, ahora hagamos una torre para que quede señal de que aquí estamos nosotros, que hay señal de nosotros, o sea, de la capacidad del hombre. Y allí vino ese juicio de Dios. Y es tremendo porque donde más aglomeración de gente hay es donde vienen a veces las tragedias más terribles. No estoy diciendo entonces que no sea malo, no, estoy diciendo cómo suceden las cosas. Pero miren lo que el Señor aquí les estaba anunciando a ellos, y esto está por suceder y esto afectará al mundo entero. Cuando suceda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, los que estén allí en la población salgan de la población a las partes más desérticas, porque están por venir cosas difíciles. Mire, pero si con atención usted y yo seguimos escuchando este mensaje de Dios, que es el que estamos leyendo aquí, nosotros no estaremos en este momento ni en esta situación de tener que estar huyendo por allá a los montes. ¿Pero va a suceder? Sí, por supuesto que va a suceder. Así que, ¿qué tenemos que hacer antes del fin? Este es el momento. Escuchemos el mensaje de Dios, pero escuchémoslo en su totalidad, que Él es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque nos está anunciando las cosas que van a suceder. ¿Por qué es bueno? Porque nos está ofreciendo una oportunidad de salvación. ¿Por qué es bueno? Porque en tiempo oportuno nos está hablando. Y más adelante en el próximo video seguiremos mirando estos anuncios que lamentablemente por el tiempo que se está viviendo y por las cosas que están sucediendo, como que todo se va volviendo muy normal. Y es muy normal que hayan tragedias, es muy normal que hayan guerras, es muy normal que hayan terremotos, es muy normal que hayan muchos muertos, y como que todo se va volviendo cotidiano. Pero no, todo esto que está sucediendo nos está diciendo a gritos, se acerca un fin. Y por eso, antes del fin, nos veremos en el próximo video para que sigamos estudiando qué hacer antes del fin, y que Dios les bendiga.